Bienvenidos a Escudo Blaugrana. Hoy no vamos a hablar de un resultado, ni de un fichaje, ni de la última polémica arbitral. Hoy vamos a hablar de algo más profundo, de una sombra que se cierne sobre lo que más amamos de nuestro club, la Masía. La noticia de estos días, la guerra total entre el Barça y la Federación por la pubalgia de Lamine Yamal, no es más que el eco de una historia que se repite. Una historia de talento, de esperanza y, demasiadas veces, de dolor. Es la historia de los juguetes rotos del Barça. Hoy vamos a explorar si de verdad existe una malvisión de la Masía. Para entender el presente hay que viajar al pasado. La Masía, reinaugurada como centro de formación en 1979, no es solo un edificio de piedra. Es una idea, una filosofía implantada por Laureano Ruiz y perfeccionada hasta la divinidad por Johan Cruyff. La idea era simple y revolucionaria. El talento por encima del físico. El balón como único protagonista. El objetivo no era solo ganar, era crear un estilo, una identidad que permeara desde el primer equipo hasta el último Benjamín. Y funcionó. Vaya si funcionó. La quinta del Mini, con Amor, Milla y compañía, fue el primer gran aviso. Luego, el Dream Team, con Guardiola como el 4 que dictaba el tempo del universo. Y la culminación. La era dorada de Messi, Xavi e Iniesta. 3 balones de oro salidos del mismo molde, del mismo sueño. La Masía se convirtió en la envidia del mundo, la fábrica de sueños. Pero toda fábrica tiene una trastienda, un lugar donde se acumulan los prototipos fallidos, los productos defectuosos, las promesas que no llegaron a ver la luz. Y en el Barça, esa trastienda está llena de nombres que nos provocan un nudo en la garganta. El primer gran arquetipo de este fenómeno tiene nombre y apellido. Bojan Krkić. Recordadlo, no era una promesa, era una certeza. El chico de Linola pulverizó todos los récords goleadores en las categorías inferiores. Más de 800 goles, se decía. Una barbaridad. Debutó con el primer equipo en 2007, con 17 años y 28 días, rompiendo el récord de precocidad de Messi. Marcó en Liga, marcó en Champions. Su conexión con la grada fue instantánea. Era uno de los nuestros, con cara de niño y un instinto asesino en el área. La prensa no tardó en bautizarlo, el nuevo Messi. Y ahí, en ese apodo, empezó la maldición. La comparación no era un halago, era una losa de cemento. ¿Cómo gestiona un chaval de 17 años que le comparen con el mejor jugador de la historia? Que además es tu compañero de vestuario. Bojan comenzó a sentir una presión insoportable. Él mismo lo confesó años después. Sufría mareos, ataques de ansiedad. El Camp Nou, el sueño de su vida, se convirtió en una jaula de 90.000 pares de ojos que esperaban de él lo imposible. La culminación de su calvario llegó en 2008. Luis Aragonés le convocó para la Eurocopa. Era la oportunidad de su vida. Pero Bojan dijo no. Renunció. En su momento se habló de fatiga, de indisposición. La verdad era mucho más cruda. Estaba sufriendo un ataque de ansiedad tan fuerte que le impedía competir. ¿Tuvo que mentir? Decir que necesitaba vacaciones para protegerse de un entorno que no entendía de salud mental. El chico que lo tenía todo para triunfar estaba roto por dentro. El Barça, quizás por inexperiencia o por la vorágine competitiva, no supo o no pudo protegerle. Se le dejó solo frente al monstruo de la expectativa. Su carrera continuó en la Roma, en el Milan, en el Ajax, pero la chispa, esa alegría juvenil, nunca volvió del todo. Bojan fue el primer gran juguete roto de la era moderna, la primera víctima de nuestro propio éxito. Si la historia de Bojan fue un drama psicológico, la de Ansu Fati es una tragedia física. Y es sin duda el espejo en el que el Barça mira con pavor cuando observa a Lamine Yamal. Ansu no irrumpió, explotó. En 2019, con 16 años, se convirtió en el goleador más joven de la historia del Barça en Liga. 2 minutos en el campo contra Osasuna y gol de cabeza. Una semana después, titular contra el Valencia, gol y asistencia en 7 minutos. Era un ciclón. Un talento generacional puro, descarado, con una capacidad para definir que lava la sangre. No tenía miedo a nada. El club y la afición se entregaron a él. Era la luz al final del túnel en la era post-Messi. De hecho, heredó lo imposible, el dorsal 10.
Un acto de fe, una declaración de intenciones. Ansu era el futuro, el nuevo rey. Y como Bojan, respondió en el campo. Rompió récords de precocidad en la Champions y con la selección española. Todo iba a una velocidad de vértigo. Demasiado rápido. El 7 de noviembre de 2020, en un partido contra el Betis, la tragedia. Una entrada, un mal gesto. Rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Lo que parecía una lesión grave pero recuperable, se convirtió en un calvario de 4 operaciones. Un infierno de casi un año. Volvió, y en su primer partido contra el Levante, marcó un golazo. El Camp Nou se vino abajo. Parecía el final de la pesadilla, pero era solo el principio de otra. Su cuerpo, castigado por la inactividad, y quizás forzado a volver antes de tiempo, empezó a fallar. Lesiones musculares en los isquiotibiales, una y otra más. Cada carrera era un riesgo, cada sprint una plegaria. El chico eléctrico y explosivo se había vuelto frágil, de cristal. La mirada de Ansu cambió. Donde antes había descaro, ahora había miedo. El miedo a romperse otra vez. El club, escarmentado, intentó dosificarlo, pero la necesidad competitiva y la presión por recuperar al heredero eran enormes. Finalmente, se optó por una cesión al Brighton para que recuperara el ritmo lejos del foco, pero la historia se repetía. Ansu Fati, el elegido, se había convertido en otro juguete roto, una víctima de la exigencia física del fútbol de élite sobre un cuerpo todavía en desarrollo. Su caso es la herida más reciente y dolorosa en la memoria culé. Y la lista sigue. No todos los casos son tan dramáticos, pero el patrón es reconocible. ¿Recordáis a Giovanni Dos Santos? El mexicano era pura fantasía, un malabarista. Debutó junto a Bojan, formando una dupla que ilusionaba. Pero la irregularidad, la vida nocturna y la falta de disciplina táctica le condenaron. El club no tuvo la paciencia para reconducir a un talento tan salvaje. Se fue al Tottenham y su carrera se diluyó en una gira por múltiples equipos, mostrando solo destellos de lo que pudo ser. O pensemos en Gerard Deulofeu. El extremo de Riudarenes fue el rey absoluto de las categorías inferiores durante años. Era el extremo más desequilibrante que la Masía había producido en mucho tiempo. Pero su anarquía táctica chocaba frontalmente con la rigidez del primer equipo. Se le acusaba de individualista, de no entender el juego colectivo. Fue cedido una y otra vez, vendido y recomprado. El Barça nunca supo muy bien qué hacer con él, cómo pulir ese diamante en bruto para que encajara en la corona. Hoy, tras una carrera notable en Italia y una grave lesión, uno se pregunta, ¿qué habría pasado con la paciencia y la guía adecuadas? Incluso casos más recientes como Riqui Puig y Carles Aleñá siguen este patrón. Centrocampistas con el ADN Barça grabado a fuego, perfectos para el estilo de posesión. Pero llegaron en un momento de crisis, con entrenadores que no confiaban en ellos, que preferían el físico a la técnica. Se les pidió que fueran algo que no eran, y al no poder cumplir, fueron apartados. Se marcharon y demostraron su valía en otros equipos, dejando la sensación de oportunidad perdida, de talento desaprovechado en su propia casa. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Es realmente una maldición o hay causas más tangibles? Desde Escudo Blaugrana creemos que es una combinación de factores letal. Primero, la presión mediática y social. En el Barça no se espera, se exige. A un canterano que despunta no se le ve como un proyecto, sino como una solución inmediata. La etiqueta de nuevo Messi, nuevo Iniesta, nuevo Puyol es un veneno que ha destruido más carreras de las que ha impulsado. Segundo, el propio estilo de juego. El ADN Barça es maravilloso, pero increíblemente exigente. Requiere una inteligencia táctica y una velocidad de ejecución mental que muchos jóvenes no han desarrollado. Y físicamente, la presión alta y el ritmo constante de juego pasan factura a cuerpos que no han completado su maduración. Se les exime desde cadetes, para que lleguen preparados, pero a veces llegan pasados de rosca, con un historial de pequeñas lesiones que se convierten en grandes problemas. Y tercero, y aquí conectamos con el presente, el conflicto club versus selección.
Para la federación, un jugador como Pedri, Gavi o ahora Lamine es un tesoro nacional. Quieren exprimirlo al máximo. Eurocopas, Juegos Olímpicos, Mundiales, clasificaciones. La acumulación de partidos es brutal. Pedri es el ejemplo perfecto. Tras una temporada extenuante con el Barça, jugó Eurocopa y Juegos Olímpicos en el mismo verano. Su cuerpo dijo basta y desde entonces vive en un carrusel de lesiones musculares. El club invierte millones en la formación y cuidado de un jugador para que luego un tercero lo utilice sin medir las consecuencias. Es una batalla de intereses donde el único que pierde es el futbolista. Y todo esto nos lleva de vuelta a Lamine Yamal. El Barça está librando una guerra abierta con la RFEF por él. ¿Por qué? Porque han aprendido la lección. Han visto el fantasma de Ansu Fati, el dolor de Pedri, la ansiedad de Boyan. Saben que tienen en sus manos, posiblemente, al talento más diferencial que ha salido de la Masía desde Messi. Y no están dispuestos a que la historia se repita. La pubalgia es una lesión de sobrecarga, una señal de alarma que el cuerpo emite cuando se le está pidiendo más de lo que puede dar. La postura del Barça, que puede parecer egoísta o exagerada desde fuera, es en realidad un acto de protección necesario. Es el club diciendo, es suficiente, este chico es nuestro futuro, y no vamos a permitir que lo sobrecarguen por 2 partidos de clasificación. El comunicado de la federación, las diferencias de opinión con el seleccionador, el tratamiento de radiofrecuencia, todo es secundario. Lo importante es el mensaje. El Barça ha decidido, por fin, ser el apoyo de su joven estrella. Prefieren un debate en la prensa a un parte médico de larga duración. Prefieren ser vistos de forma desfavorable a tener que escribir otro capítulo en la desafortunada historia de los talentos desaprovechados. La maldición de la Masía, por tanto, quizás no es un hechizo, sino una suma de errores, presiones y ambiciones. Errores de gestión, la presión de una afición insaciable y la ambición desmedida de estamentos externos. La lucha por Lamine Yamal es la primera gran batalla del Barça contra su propio pasado. Es un intento de romper el ciclo, de demostrar que han aprendido a cuidar sus joyas más preciadas. Solo el tiempo dirá si lo consiguen, pero, por primera vez en mucho tiempo, el club parece dispuesto a todo para que el próximo gran talento de la Masía no termine en la estantería de los juguetes rotos. ¿Qué opináis vosotros? ¿Hace bien el Barça en esta guerra por Lamine? ¿O es una sobreprotección que puede perjudicar al jugador? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo Escudo Blaugrana.